continuamos con argumentos. Gracias por estar en sintonía a través de la señal de Globovisión. Seguimos conversando con la abogada experta en temas migratorios, la doctora María Montoya. Pues veníamos hablando del tema de la planificación, un tema indispensable que debe tener un migrante a la hora, bueno, justamente de eso, de salir de su país de origen y tomar en cuenta las variables que tiene dentro de su país, las facilidades, los beneficios, el costo, ¿no? De ese beneficio que tiene irse fuera. Desde el lado gubernamental se ha solido decir que aquel que migra ha sido presionado o influenciado a través de medios de comunicación o a través de ofertas engañosas donde dicen que vivir fuera puede ser mucho mejor, pero que la realidad no siempre tiene por qué ser así. Sin embargo, por otro lado, entendemos que la situación económica en nuestro país, el tema laboral, en el pasado el tema del desabastecimiento, entre otras causas, pues motivaron y generaron esa migración. Tiene distintas razones. Ahora, ¿qué debe tener en cuenta esa persona antes de irse de su país y buscar fuera oportunidades, doctora? Quiero completar el comentario que has hecho en este momento y debo decir categóricamente que no podemos señalar a ninguna persona que haya decidido emigrar o que haya decidido quedarse o que haya decidido retornar. Son decisiones personales. Súper personales. He escuchado muchos señalamientos a los retornados, que es un fracaso, o que son fracasados, o para qué regresaste si te fuiste, etcétera, etcétera. Son decisiones naturales y súper personales. Claro. Ahora bien, en cuanto a la planificación de la migración, ¿qué debería yo armar en mi checklist o en mi brújula de partida para yo irme de la forma más planificada posible o más organizada? En materia documental, por ejemplo, yo debería llevarme mi acta de nacimiento, aunque sea una copia. Si la voy a utilizar en otro país para fines de inscripción académica o actividades extracurriculares o un tema médico, debo llevarla apostillada, legalizada y apostillada al país a donde voy a vivir. Cédula de identidad para los niños que tengan más de 9 años. Recordemos que solo en Venezuela se tramita la cédula por primera vez. ¿Y esto por qué? Porque no existe el fiscal del CNE, que es el que valida los datos del registro donde se hizo el asiento del nacimiento del niño. Okay. Eso solo se hace en Venezuela. Entonces, si usted piensa emigrar con un niño que tiene 9 años y aún no está cedulado, la recomendación es que lo haga antes de irse, porque luego es una situación bien engorrosa tratar de insertar o regularizar a ese niño en otro país cuando no tengo ningún documento que valide quién es, cómo se llama y en dónde nació. Y hablando de los pequeños, muchas veces también son venezolanos, que lo comentábamos creo que en una edición pasada, que tienen su hijo fuera de nuestro país, tienen pues la doble nacionalidad, pero al venir a Venezuela de vacaciones o visitar, pues tienen que realizar los trámites de ese pequeño acá para poder retornar nuevamente al país donde están viviendo. Así es, el registro de venezolanos nacidos en el extranjero. Si es un niño nacido aquí, usted se lo piensa llevar a Estados Unidos o donde sea, porque no necesariamente es por el paro humanitario, el acta de nacimiento también, la cédula si tiene más de 9 años, porque a partir de 9 años es una exigencia legal. Luego los documentos educativos, los documentos de educación básica y luego de educación diversificada. Toda documentación académica debe ser apostillada para que surta efecto en otro país, porque si no termina siendo letra muerta en un papel que no le va a funcionar. Y luego el acta de matrimonio si viaja una familia completa y para validar que son cónyuges, o la sentencia de divorcio en el caso de que sea una persona divorciada. Todos estos documentos deben ir apostillados al país en el que yo deseo asentarme como nueva vida. Regresando al tema del paro humanitario y Estados Unidos, esos documentos que debe tener la familia venezolana que quizá consiguió ella el patrocinante y que me comentabas que son 3 meses que dan para tener los documentos o para viajar, ¿también deben llevar todos esos documentos apostillados o hay una situación especial allí? No, a ver, dependiendo de lo que quieran hacer. Si se van a ir a pasar 2 años en Estados Unidos, y he escuchado mucha gente, sí, yo lo pedí a través de un patrocinante porque quiero ir a trabajar 2 años y luego yo me regreso a Venezuela. No pasa nada, usted solamente se lleva la documentación indispensable. Sin embargo, los seres humanos somos cambiantes y puede ser que de 2 años pase a que yo me quiero quedar en Estados Unidos y voy a aplicar el asilo, por ejemplo. ¿Qué pasa con la documentación que dejé en Venezuela? Si, por ejemplo, usted hizo el trámite de un pasaporte que no fue a retirar
por decirlo menos, el pasaporte solo lo puede retirar el titular del documento. La cédula solo la puede retirar el titular del documento. No existe que yo deje un poder para que retire mi pasaporte o mi cédula. Entonces, lo importante es la recomendación de que se lleven toda su documentación en la medida de lo posible para evitar luego que tengan un inconveniente porque, por ejemplo, quieren inscribirse en una universidad a hacer X estudio o les salió una oferta de trabajo donde le piden toda esta documentación y no la tienen, o les salió una oferta de trabajo por el cual van a obtener una visa de trabajo, porque también hay personal calificado que quizás quiera aplicar el parol porque económicamente no puede hacerlo solo. Entonces, lo ideal es irse de cualquier país, cualquier ciudadano del mundo que desee emigrar, debe irse con toda su documentación, con toda su vida civil en una carpeta para evitar cuando esté en otro país, luego lidiar con el tema de que, bueno, tengo que llamar a alguien en Venezuela, capaz no hay nadie de su familia acá, cae en manos de un gestor donde quizás pueden ser víctimas de estafa y un largo etcétera. Bien, abogada, hasta ahora nos corresponde hacer una pausa. Al regreso vamos a estar conversando también sobre otras de las inquietudes que hay respecto a la ley de nietos, a los nietos españoles, ¿no? Según la ley de memoria democrática. Vamos a revisar de qué se trata, en qué consiste, a quienes puede favorecer y ser muy precisos también con este tema para aclarar las dudas que puedan tener ustedes allí en casa. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más argumentos en esta edición especial sobre el tema migratorio.